Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Masterclass titulada Análisis Técnico a través del arte, presentada por OctaFX y que será impartida por Picasso Bursátil. Mi nombre es Paula Contreras y formo parte del equipo extendido de comunicación de OctaFX en GIF. Y bueno, la sesión de hoy cubrirá los principales conceptos para analizar una gráfica de análisis técnico, tales como los soportes, tendencias y medias. Además, se analizarán casos reales que ejemplifican la utilidad del análisis técnico para anticipar los movimientos del mercado. En caso que durante esta presentación tengan dudas, preguntas, las podrán ir escribiendo en la caja de chat que tienen del lado derecho de sus pantallas. Y al finalizar la presentación vamos a resolver cada una de ellas en un bloque de preguntas y respuestas. Para comenzar, me gustaría brindar una breve introducción acerca de OctaFX. OctaFX es un broker global de Forex que provee servicios de trading en línea desde 2011 y cuenta con clientes en más de 150 países. Con más de 12 millones de cuentas de Forex abiertas, OctaFX es un aliado que brinda la mejor experiencia en el mercado mediante condiciones de trading transparentes y un servicio fácil de usar. Su objetivo es darles a sus usuarios la oportunidad de generar ingresos adicionales. OctaFX cree que un trader con conocimientos es un trader más empoderado, por lo que pone al alcance de cualquier persona interesada una gran variedad de contenido educativo para facilitar su proceso de toma de decisiones sobre trading. A lo largo de estos 11 años, OctaFX ha recibido más de 45 premios del sector. En México recientemente recibió el premio Mejor Social Copy Trading 2022 en los Forex Awards, además de contar con el reconocimiento como Mejor Broker ECN 2021 por World Finance, y el galardón Broker Más Transparente 2020 también de los Forex Awards. México es un mercado muy importante para OctaFX por su tamaño, el interés de los mexicanos en los servicios de trading y la adopción y conocimiento que los usuarios muestran sobre Forex. Y ahora sí, paso a presentar a nuestro distinguido expositor del día de hoy, Picasso Bursátil, trader y artista argentino que bajo este seudónimo busca popularizar el estudio del análisis técnico y educación financiera en los mercados financieros a través de la ilustración y el diseño. Les cedo la palabra a Picasso Bursátil para que disfruten de esta masterclass. Bienvenidos todos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias, Paula, por la presentación. Aprovecho para darles el buen día, para saludar a todos los presentes que van a estar mirando el webinar en el día de hoy. Y obviamente aprovecho en esta primera instancia para agradecer a OctaFX por la invitación a este nuevo webinar que hoy justamente, como bien decía Paula, vamos a estar hablando de lo que es el análisis técnico. Ya me hicieron obviamente la presentación, pero bueno, los saludo a todos, soy Picasso Bursátil, como les digo siempre a todos, bienvenidos artistas del mercado. Como bien dijo Paula, tengo el lema de que el análisis técnico es un arte y que busco fomentar la educación financiera descontracturando un poco la atención del mercado, ¿no?, que tiene de alguna manera. Acá lo que yo busco es a través del arte poder brindar todo el conocimiento y la educación. Hoy les traje una presentación que es casi como si fuera justamente una galería de arte y espero que la disfruten y que les sirva. Hoy, como bien les decía, vamos a estar hablando del análisis técnico. Básicamente la presentación la dividía en tres partes. Por un lado el qué, por otro lado el para qué y por otro lado el cómo. El qué es justamente qué es el análisis técnico. Luego, ¿para qué nos sirve el análisis técnico? Y luego, ¿cómo es, o sea, la parte más importante, cómo aplico yo el análisis técnico en los mercados financieros? Yo podría estar hablando muchísimo tiempo sobre el análisis técnico, porque la verdad es una teoría muy amplia que tiene un montón de conceptos y un montón de cosas. Hoy simplemente vamos a tener una hora, así que lo vamos a tomar como una breve introducción a este mundo que por lo menos a mí me apasiona muchísimo y espero poder compartírselo a ustedes y que ustedes también se apasionen. Vamos a empezar desde el principio, desde las bases, hasta complejizarlo un poquito más una vez adentrados en la presentación. Como bien les decía, la primera parte, el qué. ¿Qué es el análisis técnico? Esta es la parte más aburrida porque lo voy a leer exactamente. El análisis técnico es el estudio de los movimientos del precio, o sea, los movimientos de la cotización de un activo financiero y lo que básicamente puede ser sobre cualquier activo financiero. Cuando hablamos de un activo financiero podemos hablar de una moneda, podemos hablar de una acción, de un índice, de una criptomoneda, de un ETF, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que básicamente lo que va a hacer es estudiar la cotización de un activo en particular.
¿Y qué tiene como consecuencia? Que el movimiento del precio se visualiza a través de gráficos. Eso es lo que vamos a ver en una próxima instancia, pero antes que eso, lo que vamos a ver entonces son cuáles son los tres pilares del análisis técnico, porque esta es como la parte fundamental de dónde salimos, cuáles son los tres pilares. ¿Cuáles son entonces esos tres pilares? Por un lado, en primera instancia, tenemos que lo que dice la teoría del análisis técnico es que el precio tiene toda la información incluida. ¿Qué significa cuando dice esto? Lo que dice es que el precio de un activo tiene incluido tanto lo social, lo económico, lo político. O sea, que el análisis técnico lo que va a decir es que simplemente analizando un gráfico, o sea, la cotización de un activo, nosotros podemos tomar decisiones de una operación, de una especulación. En segunda instancia, el segundo pilar es que significa que la historia del precio se repite. ¿Esto qué significa? Significa que la teoría se basa en que hay ciertos movimientos que si vuelven a suceder, lo que se espera es que pase exactamente lo mismo. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero existen diferentes tipos de patrón, como por ejemplo un patrón de un triángulo, que lo que dice es que si antes un patrón de un triángulo se quebró y sucedió determinado movimiento, bueno, en la medida que nosotros volvamos a visualizar ese tipo de patrones, significa que la historia se va a repetir y que cuando se realice un quiebre, que después lo vamos a ver con más detalle, va a suceder determinado movimiento. Y el tercer punto, que quizás para mí, obviamente esto es una apreciación personal, es uno de los más importantes, es que los precios se mueven en tendencias. Esto lo que quiere decir básicamente es que los movimientos del precio no son azarosos, sino que tienen un porqué. Y ahora vamos a ver después bien qué significa esto de las tendencias, cómo analizar tendencias, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos entonces al próximo punto. Lo que nosotros decíamos entonces, si voy muy rápido, voy bajando un poquito, ¿no? Pero lo que decíamos entonces con el análisis técnico, como bien les decía, era que nosotros analizábamos entonces la cotización del precio, o sea, los gráficos. Entonces, esto es lo que exactamente nosotros nos encontramos cuando nos encontramos justamente con un gráfico. Nosotros vamos a observar exactamente esto. Fíjense que son muy pocos elementos y lo que vamos a hacer en primera instancia es tratar de entender cómo interpretar esto para luego poder realizarle análisis técnico. Entonces, esto es lo primero que vemos y acá es donde empiezo a explicarles un poco qué es lo que justamente un gráfico, qué es lo que nos está mostrando. Por un lado, obviamente, vamos a tener dos ejes, un eje en la parte inferior y un eje en la parte de la derecha. En la parte inferior es un eje temporal. ¿Sí? Acá voy a estar marcando un poco con el puntero. El eje temporal lo que nos va a estar marcando son los años, 2018, luego los meses, los días, los minutos. Todo va a estar sobre el eje temporal, que es la parte inferior. La parte derecha lo que nos va a estar mostrando es la cotización, o sea, cuánto es el número del precio, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, la cotización que nos está marcando de este precio en particular son los 45,95. Acá, como podemos ver, son todos números de cotización. Y después lo que tenemos son estas barras, que yo le pongo entre comillas, que en verdad, ahora vamos a explicarlo más en detalle, son lo que se denomina en el análisis técnico las velas japonesas, que es una manera de representar al movimiento del precio. Se puede hacer con líneas, con puntos, con triángulos, pero la manera más que utiliza la mayoría de las personas es justamente con este tipo de código, que es con estas barras denominadas velas japonesas. Y estas velas japonesas van a representar el movimiento del precio en estos dos ejes, ¿sí? Ahora después vamos a pasar en particular a cómo interpretar cada una de estas velas, que en este caso lo que vamos a estar viendo son velas negras y velas blancas, que en otros gráficos las negras son reemplazadas por rojas y las blancas reemplazadas por verde. Pero básicamente esto lo que va representando es el movimiento del precio, ¿sí? Y lo que significa es que en abril del 2020 el precio de este activo se mantenía en aproximadamente $25 y luego el movimiento del precio llegó a los $45, que es exactamente donde se ubica en este momento. Ahora vamos a ver específicamente las velas japonesas. ¿Cómo se leen estas velas japonesas? Como bien les decía, vamos a tener velas blancas y velas negras. Las blancas son las que también en otros gráficos las pueden ver como verdes y las negras son las que también pueden verse como rojas. Las blancas o verdes serán las alcistas y las negras o rojas serán las bajistas, ¿sí?
¿Cómo interpretamos entonces nosotros estas velas? Bueno, simplemente tenemos que entender que hay un precio de apertura, un precio de cierre, un precio de máximo y un precio de mínimo. Cada una de estas velas representa una rueda. Una rueda, como bien dice acá, puede ser 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, un día. Suponiendo que esta vela representa un día, lo que va a representar esta vela es el movimiento del precio durante un día. Eso lo elige la persona en el momento que uno puede decidir cómo mirar el gráfico. En esta instancia, que es a modo de introducción, vamos a ver que estas velas, entonces, tienen un precio de apertura. Yendo, por ejemplo, a la vela alcista, a la vela blanca, el precio de apertura va a estar por debajo del precio del cierre. Vamos a tener un precio de apertura, el precio se moverá hacia arriba y hacia abajo, tendrá un máximo, tendrá un mínimo y un precio de cierre. Con lo cual el precio abrió acá, se movió en estos puntos y terminó cerrando en este lugar. Esto obviamente en el caso de las velas alcistas. En el caso de las velas bajistas, que va a ser obviamente las negras o rojas, vamos a tener el precio de apertura por arriba, el precio de apertura por debajo y vamos a tener un máximo y un mínimo. Estas formas que ven acá se lo denominan mechas. Por si alguna vez lo van utilizando, tenemos el cuerpo por un lado y las mechas por el otro. El cuerpo va a estar determinado por el precio de apertura y el precio de cierre. Esperemos que lo hayan entendido. Es bastante sencillo, pero simplemente está bueno hacer ese primer paso para poder ir entendiendo, porque esto se va a ir complejizando en la medida que nos vamos introduciendo en la presentación. Antes, ¿qué le decía yo? Que de los 3 pilares, para mí el pilar más importante era el de las tendencias, porque justamente lo que dice es que el movimiento del precio o de esta cotización, de este activo, lo que tiene de importante es que no es azaroso. En este caso, por ejemplo, en este gráfico, que fue una representación que yo hice, que fue una representación de un dicho que se dice mucho en los mercados financieros, que se dice que los precios suben por la escalera y bajan por el ascensor. Eso significa porque dice que las tendencias alcistas, como bien se ve acá, es una tendencia alcista, son lentas generalmente y las tendencias bajistas tienden a ser un poco más fuertes y vertiginosas. Entonces en este gráfico básicamente lo que estamos viendo, por ejemplo, es una tendencia alcista por un lado y una tendencia bajista por otro. Pero la cantidad de tendencias que tenemos son 3. Tenemos las tendencias alcistas, las tendencias bajistas y las tendencias laterales. Que este, por ejemplo, es otro caso. Las tendencias laterales lo que significa es que el precio se mantiene en un rango. Significa, obviamente, casi como una obviedad, que el precio no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que se mantiene en el mismo precio, por lo menos en un rango. No es que el precio siempre es estático, el precio es dinámico y siempre va a estar en movimiento, que es una de las cosas también más fundamentales. El precio siempre se encuentra en movimiento. Y una de las cosas que uno que busca con el análisis técnico y que nos ayuda a nosotros el análisis técnico justamente es tratar de entender en qué tendencia estamos. Y eso obviamente a nosotros nos va a ayudar por consecuencia a la idea de la operatoria, que ahora lo vamos a hablar más en particular. Pero bueno, lo importante es haber entendido entonces cuáles son los 3 pilares. Después, por otro lado, es qué es cuando estamos hablando de un gráfico y qué significan las tendencias en los mercados financieros. Obviamente que cuando hablamos en una tendencia alcista, el precio cada vez es más alto y cuando hablamos de una tendencia bajista, el precio cada vez es más bajo. Salimos del qué, de qué es el análisis técnico, que ya lo dijimos, y ahora pasamos al para qué, ¿no? ¿Para qué utilizamos el análisis técnico? Bueno, justamente el análisis técnico lo utilizamos para poder operar un mercado y obtener nuestros beneficios a través del análisis, haciendo crecer nuestro dinero y nuestros ahorros en el tiempo. ¿Sí? O sea, básicamente lo que nosotros hacemos es, a través del análisis técnico, podemos aprovechar los movimientos del mercado para poder tener beneficios económicos. ¿Cómo se obtienen estos beneficios económicos entonces? Bueno, básicamente, cuando uno analiza un gráfico, la decisión que uno va a terminar tomando es justamente va a tomar una decisión de compra y va a tomar una decisión de venta. Obviamente que en el caso de hacer una operatoria al alza, lo que uno va a buscar es realizar una compra en una zona baja y poder realizar una venta en una zona más alta. También existe a la inversa, uno podría llegar a vender acá y comprar acá, eso se llama un shorteo, es otro tipo de operatoria, pero operatoria al fin, donde uno especula con que el movimiento va a ser a la baja. En este caso, el movimiento siendo al alza,
compra en un precio más bajo, vende en un precio más alto, y ahí es donde uno obtiene un rendimiento. Entonces, nosotros ¿para qué utilizamos el análisis técnico? Justamente para tomar decisiones de compra y venta para poder obtener rendimientos. Ahora, en el caso de que esto no suceda y nosotros realicemos una compra y la venta sea por debajo, bueno, tendremos una pérdida, pero lo que dice el análisis técnico es que en verdad en el tiempo nosotros tenemos que tratar de estar la mayor cantidad de veces a favor del mercado, y luego las veces que el mercado esté en contra nuestra, bueno, poder cortar rápidamente las pérdidas, porque pérdidas vamos a tener, pero lo importante es que las ganancias sean mayores a las pérdidas. Ahí ya estaríamos hablando de operatoria, pero algo para tener en cuenta es que el análisis técnico y la operatoria todo el tiempo están relacionados, y ahora lo vamos a ir a ver en la medida que vayamos avanzando con el correr de la presentación, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que uno se aprovecha justamente de las tendencias para poder tomar decisiones, ¿no? Una decisión de compra y una decisión de venta. Y las tendencias justamente son analizadas a partir del análisis técnico. Ahora sí, pasamos como a la parte quizás como para mí es como lo más importante. Una vez que nosotros entendemos qué es el análisis técnico y entendemos para qué utilizamos el análisis técnico, bueno, justamente ahora nosotros de alguna manera tenemos que empezar a intervenir este gráfico. Vamos a leer específicamente entonces cómo utilizamos el análisis técnico. Bueno, justamente como bien les decía recién, a través de la intervención personal del gráfico, personal porque cada uno hace su propio análisis, a través de la intervención personal del gráfico, trazamos determinados elementos técnicos que nos permite plantear una hipótesis posible hacia dónde se puede mover el precio en el futuro. No lo aseguramos, planteamos escenarios posibles. ¿Qué significa exactamente esta definición? Elementos técnicos tenemos un montón en el análisis técnico, y a continuación lo que vamos a ver es una buena cantidad de elementos técnicos que forman parte del análisis técnico, pero al mismo tiempo vamos a estar dejando de lado un montón más. Tengamos en cuenta que la teoría es muy amplia y hoy simplemente es una introducción y vamos a abarcar algunos. Cuando hablamos de elementos técnicos y que justamente es esta intervención personal sobre el gráfico, ahora lo vamos a ver más en detenimiento, lo interesante es que nosotros, justamente lo que dice ahí es, nos permite plantear una hipótesis posible. Hay un dicho que dice que generalmente se piensa que el análisis técnico es casi como que uno puede ver el futuro. Bueno, no es tan así. Lo que a uno le permite es pensar en el rango de las probabilidades. Por ejemplo, si nosotros pensamos que una tendencia alcista se viene desarrollando, es más probable, dice la teoría, que la tendencia alcista continúe. Puede que no suceda, pero lo importante siempre es, a través del análisis, entender en el campo de las probabilidades qué es lo más probable que pueda llegar a suceder. Bueno, ahí les tiré un ejemplo, por ejemplo, que es la continuación de una tendencia. Entonces, como siempre, no lo aseguramos, planteamos escenarios posibles. Y como bien les decía antes en la operatoria, puede pasar que el escenario que nosotros pensamos no se dé y tengamos que tener un plan de salida cortando rápidamente las pérdidas, que eso sería la herramienta del stop loss, que hoy no la vamos a estar viendo, pero también forman parte de la operatoria en el análisis técnico. Ahora sí, pasamos a lo más entretenido, o por lo menos la parte que más nos apasiona, que es justamente cuando vamos y hablamos de la práctica y ponemos manos en acción sobre los gráficos. Este es un activo, esta era obviamente una intervención, ahora vamos a estar viendo diferentes elementos técnicos que forman parte del análisis técnico y vamos a ir viendo ciertas intervenciones gráficas que justamente son parte de el arte que hablábamos antes, de por eso justamente soy Picasso bursátil, ¿no? Hago intervenciones gráficas sobre los gráficos conceptuales. No vamos a estar haciendo foco específicamente sobre las representaciones, sino que vamos a estar hablando sobre los elementos técnicos. El primer elemento técnico del que vamos a hablar hoy es el que dice bien acá, son las líneas de tendencia.
¿Para qué nos sirve? Bueno, antes nosotros hablábamos de que nosotros teníamos una tendencia alcista, como por ejemplo. En este caso, este activo tenía una clara tendencia alcista, y esa tendencia alcista, ¿cómo hacemos nosotros para darnos cuenta que estamos en una tendencia alcista? Bueno, marcando personalmente el sujeto es el que interviene en el gráfico, trazando esta línea de tendencia. ¿Cómo se traza una línea de tendencia? Bueno, una tendencia alcista la característica principal que tiene es que tiene cada vez los máximos y los mínimos cada vez más altos. Y una línea de tendencia lo que se marca a través de los mínimos ascendentes. Entonces, en este caso vemos, por ejemplo, empieza en este punto, sigue este punto, sigue este punto y sigue este punto y sigue. Acá lo que tenemos que tener en cuenta nuevamente es que esta línea de tendencia lo que nos está marcando es una tendencia justamente. Y acá, nuevamente, como les decía antes, la operatoria empieza a entrelazarse con el análisis técnico. ¿Por qué? Justamente cuando nosotros tenemos lo que dice la teoría es que una línea de tendencia es válida a partir de 3 puntos. Entonces nosotros podemos llegar a tener un primer punto, un segundo punto, un tercer punto, y lo que esperamos cuando el precio vuelva a esa línea de tendencia que trazamos nosotros, lo que esperamos, lo que nosotros llamamos, y vamos a empezar a dividir en reacción o quiebre. En este caso, lo que nosotros esperamos es una reacción. Entonces, lo que dice el análisis técnico es que si esta línea de tendencia es validada, lo que vamos a esperar justamente es que el precio, cuando llegue a esta línea de tendencia, va a haber una reacción, y ahí es donde nosotros podemos decidir una orden de compra, como bien decíamos antes. Obviamente esperamos que la tendencia continúe. Y justamente si el precio vuelve a impactar, nuevamente tendríamos una nueva reacción. Ahora, por un lado tenemos las reacciones, o sea, el precio impactando sobre el elemento técnico. Y por otro lado tenemos los quiebres. ¿Qué dice la teoría? La teoría del análisis técnico lo que dice es que cuando tenemos un quiebre, en este caso es un quiebre a la baja, porque estamos hablando de una línea de tendencia, cuando tenemos un quiebre a la baja, lo que se espera, lo más probable, es que quizás estemos frente a un cambio de tendencia. Entonces, ahí es donde quizás si nosotros realizamos una orden de compra acá, si estamos frente a un quiebre, lo mejor sería cortar las pérdidas para poder evitarnos pérdidas mayores. ¿Por qué? Porque los mercados se mueven en ciclos. Los ciclos no son infinitamente alcistas, ni son infinitamente bajistas, ni infinitamente laterales. Todo esto es lo que dice la teoría del análisis técnico. Entonces, algo que quiero destacar, porque lo vamos a ir viendo en todos los elementos, es que nosotros tenemos las reacciones y por otro lado tenemos los quiebres. Una reacción sobre, por ejemplo, una línea de tendencia, esperaría que haya una reacción para que el precio vuelva a impulsarse, o un quiebre donde podríamos estar hablando de un cambio de tendencia. Luego podríamos entrar en detalle de cómo se trazan las líneas, cuáles son mejores, hay líneas internas, secundarias, etcétera. No vamos a entrar en detalle, lo importante es empezar a entender que existen, por un lado, obviamente, las líneas de tendencia. Y así como teníamos las líneas de tendencia, también tenemos las líneas de contratendencia. Las líneas de tendencia nos ayudan a marcar una tendencia alcista y las líneas de contratendencia nos ayudan a marcar tendencias bajistas. Este era un gráfico que hice del Bitcoin cuando hizo su primer movimiento hacia los 20.000 y luego fue hacia los 6.000. Hace tiempo ya, o sea, hace bastante tiempo. Las tendencias bajistas están caracterizadas por tener máximos y mínimos cada vez más bajos. Y justamente lo que hace una línea de contratendencia es tomar máximos descendentes. Y a partir de ahí nosotros podemos tener una línea que nos marca la tendencia bajista. De esta manera, también podríamos empezar a pensar de qué sucedería si el precio quiebra esta línea de contratendencia. Pero entonces, la línea de tendencia nos ayuda en las tendencias alcistas y la línea de contratendencia nos ayuda para las tendencias bajistas. Por otro lado, también algo que tenemos es lo que se llaman canales. Así como teníamos antes la línea de tendencia y contratendencia, bueno, los canales son básicamente líneas paralelas. ¿Y cuál es la característica que tienen los canales? Los canales pueden ser alcistas o bajistas, ¿sí? Y al mismo tiempo, la característica que tienen los canales es que el precio puede impactar tanto en la parte superior como en la parte inferior constantemente. Y eso sirve también para la operatoria en sí. Por ejemplo,
¿Qué quiere decir? Cuando el precio se encontraba en este lugar y ya nos conformaba este canal, cuando el precio llegaba a este punto, lo que esperábamos nuevamente, como bien les decía antes, esperábamos entonces una reacción. Justamente una reacción bajista, porque el precio debería ir impactando y en este caso, cuando impacta, lo que se espera es que el precio baje. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el precio luego baja y toca este canal, uno lo que espera nuevamente es la reacción. Si esa reacción no sucede y tenemos otra vez, fíjense como siempre me encuentro repitiendo lo mismo, ¿no? Tenemos por un lado la reacción y por otro lado los quiebres. En este caso, cuando tenemos un quiebre a la baja de este canal, lo esperable es que el precio aumente la volatilidad. Cuando hablamos de volatilidad, estamos hablando de la velocidad con la que se mueve y la amplitud del movimiento del precio. Una volatilidad baja sería un precio que se mueve en la cotización muy tranquilo y una volatilidad alta sería cuando el precio se mueve muy vertical. Eso significa que cuando se da un quiebre, uno lo que espera es un aumento de la volatilidad. En este caso, obviamente, lo que sucedió fue que quebró a la baja, con lo cual lo que esperábamos quizás es un aumento de la volatilidad a la baja, que justamente fue lo que sucedió. Y otra vez, como bien les decía antes, vuelve a aparecer la idea de la operatoria. Uno que podría hacer acá, cuando ve un quiebre. Si operó al alza aquí, decir, bueno, la verdad es que no se dio lo que esperaba. Como bien les decíamos antes, nosotros no sabemos el futuro y puede no darse el planteo que uno puso sobre la mesa. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Cuando el precio quiebra a la baja, o puede realizar una orden de venta para realizar una orden de compra más debajo, esto que yo les decía, el shorteo, operar a la baja, o simplemente, si acá decidió operar al alza, cerrar la posición con una pequeña pérdida para evitar tener pérdidas mayores. A eso, como bien les decía antes, se lo denomina stop loss. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos la línea de tendencia, las líneas de contratendencia y los canales. Y ahora pasamos a otros elementos, que son dos elementos que van de la mano. En este caso vamos a estar hablando de lo que se denominan soportes. O bien, como yo lo defino, la palabra soporte o un piso. A diferencia de las líneas de tendencia, de la contratendencia y los canales, cuando hablamos de soporte vamos a estar hablando de zonas, no vamos a estar hablando de una línea. Fíjense por eso en este gráfico, que fue el gráfico cuando el Bitcoin quebró los $6.000 a la baja y fue casi hacia los $3.000. Fíjense que lo que se marca es como un área, es un área donde el precio impacta, se espera una reacción y vuelve a subir, el precio vuelve a bajar, reacciona nuevamente, el precio vuelve a bajar, vuelve a reaccionar, vuelve a bajar, vuelve a reaccionar. ¿Qué significa? Por eso hablamos de piso cuando hablamos de soporte, porque lo que esperamos es que en esa zona el precio reaccione al alza. Nuevamente, repetitivamente. Cuando el precio toca esa zona, se espera que lo más probable haya una reacción al alza. Ahora, si el precio quiebra fuertemente a la baja, como es este caso, estamos frente a un quiebre. Con lo cual, lo que podemos llegar a esperar es un aumento de la volatilidad, en el caso de los soportes, un aumento de la volatilidad a la baja, que justamente fue lo que sucedió en el Bitcoin cuando estábamos allí por los $6.000, que luego del quiebre, fuerte quiebre, pasamos a los $3.000. Y recién les decía que eran dos elementos, porque nosotros tenemos este área por la parte baja. Esta parte baja es lo que se denomina soporte, y por otro lado tenemos las resistencias. Van de la mano, y es casi lo inverso. El soporte es lo que se podría decir como un piso, y una resistencia, podríamos estar hablando de techos. Digo porque a veces es difícil saber cuál es soporte, cuál es resistencia. Bueno, el soporte es el piso, la resistencia es el techo. Traigo este ejemplo del S&P porque me pareció interesante, porque a veces se piensa que tanto un soporte como una resistencia tiene que tener varios puntos, así como era en la línea de tendencia, ¿recuerdan? Bueno, en este caso, quizás solamente un máximo anterior puede convalidarse como una resistencia. Nuevamente, en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos un máximo anterior con este punto y este punto, podemos generar un área de resistencia. De la misma manera, podríamos decir que este punto que tenemos acá podría también auspiciar de soporte. Sí es verdad que en la medida que más puntos tenga, más validado
está ese soporte o resistencia. Nuevamente, los hablo en conjunto porque son exactamente iguales, solo que uno se posiciona por debajo y otro se posiciona por encima. Incluso cuando el precio quiebra una resistencia y el precio se coloca por encima de la resistencia pasa a auspiciar de soporte. Con lo cual, un soporte y una resistencia es exactamente lo mismo. Para entenderlo mejor, es casi como si dijéramos que fuera un canal horizontal. Recuerdan, los canales eran alcistas o bajistas. Bueno, si tomamos un canal horizontal, la parte superior sería la resistencia y la parte inferior sería el soporte. Lo que pasa es que tienen comportamientos diferentes, pero al mismo tiempo funcionan de la misma manera con la idea de reacción o quiebre. Por ejemplo, cuando llega el precio a este punto, es un punto importante para la operatoria porque el precio puede tener una reacción a la baja o puede tener un quiebre. Cualquiera de los dos es operable porque justamente lo que nosotros hacemos es buscar este tipo de movimientos, ¿sí? Y así como tenemos todo eso, también empezamos a tener otro tipo de elementos. Todos estos son elementos técnicos, ¿no? Forman parte de la teoría del análisis técnico. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de las medias móviles, que son estas dos líneas que ustedes pueden ver aquí. En este caso, bueno, era una acción sobre electricidad, entonces, bueno, aproveché para hacer esta intervención. Pero estas dos líneas, que acá se las marco en rojo más que nada para que las puedan ver, estas dos líneas, fíjense, son medias móviles, lo que significa es un promedio. Acá tenemos una media móvil de 50 y una de 200, por ejemplo, en el caso de una media móvil de 50, lo que está diciendo es que está sacando el promedio de las últimas 50 velas. Y en el caso de una media móvil de 200, está tomando las últimas 200 ruedas, saca un promedio y ese promedio conforma estas líneas. ¿Qué tiene interesante las medias móviles? Que justamente nos ayudan para identificar las tendencias. Por ejemplo, fíjense cómo acá las medias estaban horizontales y el precio se mantiene horizontal, y cuando las medias móviles van casi al unísono paralelas, en este lugar hay un montón sobre la teoría de medias móviles, hay operatorias armadas directamente solo con medias móviles, pero en este caso fíjense cómo, en este caso, la tendencia es alcista y cuando la tendencia se marca lateral, las medias móviles ya empiezan a no estar alcistas y acá es donde podemos empezar a hablar de agotamiento de tendencias, que justamente es otra de las maneras para operar. Nada, con las medias móviles también podemos hablar de entrecruzamientos, hay un montón de información, pero lo importante es que entiendan que las medias móviles es un elemento técnico bastante importante para el análisis técnico porque ayuda justamente a entender las tendencias en las que estamos situados en un gráfico determinado, en una compresión horaria determinada. Otro tema es el volumen también, que son unas barras que se ubican en la parte inferior del gráfico, que simplemente se activan, no es de la misma manera que las medias móviles, no son algo que nosotros intervengamos, sino que simplemente es activar o desactivar. Yo el volumen puedo activarlo o desactivarlo. El volumen lo que va a hacer es representar, cada una de estas barritas representa la cantidad de contratos negociados que sucedieron en esta rueda. Recordemos, cada una de estas velas es una rueda y cada una de estas barritas lo que nos va a estar informando es cuántas negociaciones sucedieron en esa rueda. Fíjense en estas últimas dos, que bueno, mi intervención es justamente una persona mirando esas dos barras, es porque en estas dos ruedas hubo muchísimos contratos negociados. No sabemos para dónde va a ir el precio, pero eso nos sirve a nosotros de pauta para complementarlo con otros elementos técnicos. Un aumento de volumen puede indicar que algo puede estar por suceder, porque algo está sucediendo. Y también pasamos a la parte de lo que serían los patrones. Patrones en el análisis técnico hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Este fue el caso de un patrón que se dio justamente en el peso mexicano contra el dólar. La verdad es que fue bastante interesante. Los patrones son tipos de movimiento que hace el gráfico y que nosotros podemos identificarlos. Por ejemplo, en el caso de un triángulo hay varios tipos de triángulo. Este es un triángulo contractivo, no importa. Pero básicamente lo que plantea un patrón de un triángulo justamente es que el precio se va cada vez aprisionando cada vez más, y cuando acá no estamos buscando una reacción, sino que justamente lo que estamos buscando solamente para operar es un quiebre. ¿Por qué? Nosotros tenemos un movimiento y luego los
triángulos generalmente obviamente son horizontales, laterales, y el precio cada vez se contrae más para luego, fijándonos hacia qué lado se quiebra, el precio quiebra alguna de estas dos líneas, bueno, lo que se espera, es lo que dice la teoría, es un aumento de volatilidad a favor de la tendencia del quiebre. Quiere decir, si quiebro esta línea, esperaría un movimiento fuerte alcista que, si después lo buscan, van a ver que terminó sucediendo, y luego, si tenemos un quiebre a la baja, tendríamos un aumento de volatilidad a la baja. Obviamente aproveché para tomar algo bien característico del país de México, el picante obviamente, y a partir de eso y el doble color, recordemos que las velas podrían ser rojas o verdes, alcista, bajista, bueno, ese fue el juego de la representación gráfica que hice en este caso, que me pareció bastante interesante hacerlo, así que bueno, esta era una manera, es uno de los tantos patrones, nuevamente hay muchos patrones, ahora vamos a estar viendo alguno que otro para que entiendan ¿de qué hablamos cuando hablamos de patrones del análisis técnico? ¿Sí? Recordemos ese principio que decimos no hay nada azaroso. Bueno, en este caso, justamente cuando empezamos a visualizar, recuerdan que hablábamos del triángulo, cuando empezamos a visualizar tipos de movimiento del precio, bueno, y visualizamos un triángulo, debemos estar más atentos a la espera para poder operar justamente un triángulo, por ejemplo. Después hay cuestiones mínimas, bear traps, bull traps, hay un montón de cosas, pero hoy obviamente, como les decía, es una introducción y bueno, lo importante es que ustedes pueden empezar a entender de qué estamos hablando cuando alguien dice hay un triángulo contractivo por análisis técnico en determinado activo financiero. Otro patrón, por decirlo así, es el patrón de la tasa con asa, que podría ser solamente de tasa. Acá lo que vemos es el real de Brasil. Básicamente el patrón, fíjense, y repito, cuando hablamos de patrón lo que estamos hablando es de movimiento del precio, cómo se mueve el precio. Entonces nosotros con nuestros propios ojos podemos determinar y observar si estamos frente a eso o no. El patrón de tasa con asa lo que tiene básicamente es como un piso también llamado piso redondeado. El precio va bajando, una tendencia bajista, de repente lateraliza y luego empieza a subir y genera un patrón de piso redondeado. Justamente que sería lo que es la base de una tasa. Obviamente la tasa es una intervención mía justamente para representar este tipo de patrones, ¿no? Entonces podemos tener la instancia de la tasa y la instancia de la asa. ¿Qué es la asa? Es exactamente un piso redondeado de menor escala que se da junto a un punto de resistencia. ¿Qué significa? El punto de inicio de la tasa, llega al punto inicio anterior, vuelve a ser un piso redondeado, vuelve a llegar a la zona de la resistencia. ¿Y qué dice este patrón? Nuevamente, lo que dice es que si se quiebra esta resistencia, podríamos estar frente a un aumento de la volatilidad. Nuevamente, si estamos frente a una volatilidad alta de quiebre, nosotros podemos decidir comprar y vender por una instancia determinada y poder jugarlo a nuestro favor. Después, cada uno de los patrones dentro de la teoría también está incluido a la idea de objetivos. Por ejemplo, el patrón del piso redondeado determina que la altura de la tasa será la altura luego de cuál sería el objetivo. Ahí hay bibliografías que se contradicen. Yo no sería tan asertivo con ese tipo de cosas para ser tan exactos, porque los mercados no son tan exactos. Generalmente los patrones tienen sus grados de complejidad. ¿Sí? Bueno. Y acá llegamos a la parte más importante. ¿Sí? En este caso es el gráfico del dólar estadounidense contra el yen japonés. Es este par de monedas. Y me gustaría utilizar este gráfico como resumen final, porque yo les vine hablando de determinados elementos técnicos, pero lo que hay que tener en cuenta es que uno no utiliza un solo elemento técnico aislado, sino que empieza a utilizarlos todos con todos. Y lo que tiene de bueno este gráfico es que nos trae a colación todos los elementos técnicos que vinimos hablando previamente. Por ejemplo, en verde estamos viendo una media móvil de 50 unidades, que fíjense que básicamente cuando el precio se mantuvo lateral, la media estuvo lateral, bajista, la media móvil acompaña, y esta media nos va ayudando a entender justamente cómo es esa tendencia, al mismo tiempo que bueno, puede servir como reacción, como quiebre, como se ve acá, etcétera, etcétera. Por otro lado, por ejemplo, tenemos también un canal bajista.
Fíjense lo que sucede cuando el canal alcista es quebrado al alza y aparece automáticamente el aumento de volatilidad. También podemos estar frente a una resistencia. Fíjense este punto anterior auspició de resistencia y fíjense cómo el precio, luego de volver al máximo anterior, el precio que pasó quebró a la baja. Nos podemos ayudar, por ejemplo, de una línea de tendencia y tenemos un doble quiebre. Tenemos una reacción en la zona de la resistencia y por otro lado un quiebre a la baja. Con lo cual fíjense cómo uno va trazando sobre el precio, va trazando determinados elementos técnicos que nos ayudan a la operatoria. Al mismo tiempo podemos trazar una contratendencia y al mismo tiempo podemos con otra línea generar una triangulación. Fíjense lo interesante que sucede acá con estas dos lupas. En esta lupa les marcaba el quiebre del canal, en esta lupa el quiebre de la línea de tendencia, y en estas dos lupas lo interesante es que fíjense lo que sucede cuando el precio quiebra esta línea de contratendencia al alza, aumenta la volatilidad, y fíjense lo que sucede cuando quiebra una resistencia. Y luego obviamente tendríamos acá abajo el volumen, que habría que hacer cierta interpretación. Pero básicamente lo más interesante es que cuando empezamos a intervenir el gráfico podemos ayudarlos a nuestro favor. Y acá una frase que les puse justamente yendo al primer slide que les traje. Todos somos artistas del mercado frente a un lienzo, que así le llamo yo a los gráficos porque vienen vacíos y nosotros los tenemos que intervenir como artistas del mercado. Y por cómo podemos inferir el futuro, creo sin dudas que el análisis técnico es un arte. Para mí, la verdad, a través del análisis técnico, poder anticiparnos a posibles movimientos del futuro es una herramienta que la verdad lo podemos determinar como arte sin lugar a dudas. Es una teoría compleja que lleva su tiempo desarrollarla, pero en la medida que uno empieza, yo siempre digo, uno empieza a afilar el ojo, lo podemos empezar a usar a nuestro favor. Eso es bastante interesante, no es algo que de un día para otro uno puede interpretarlo. Los mercados tienen muchas trampas, lo que se llaman trampas del mercado, pero bueno, a través del análisis técnico nos permite a nosotros justamente generar operatorias. Y de esta manera quiero obviamente agradecerle a OctaFX y obviamente acá yo presente Picasso Bursátil. Me gustaría cerrar con una frase que me parece que casi que vamos de la mano, ¿no? con el discurso, ¿no? Que diría: el movimiento sin dudas es poder. Pensemos que el mercado siempre está en movimiento y nosotros a través del análisis técnico podemos estudiar ese movimiento para utilizarlo a nuestro favor. Si podemos plantear hacia dónde se podría mover el precio, podemos entonces hacer crecer nuestro dinero y nuestros ahorros. Importantísimo este punto, entender justamente, a ver, ¿a qué apunta esto? El mercado siempre está en movimiento, todos los mercados, con todos sus activos, todo el tiempo está en movimiento. Si nosotros realizamos análisis técnico y encontramos esas reacciones o quiebres, nosotros tenemos que buscar eso, intervenir el gráfico, esperar quiebres y reacciones, y eso es lo que nosotros llamamos como oportunidades. Ahí, cuando vemos una reacción o vemos un quiebre, estamos frente a una oportunidad. Y esa oportunidad justamente nos la permite el análisis técnico y al mismo tiempo nos permite, por consecuencia, lo más interesante es hacer crecer nuestro dinero en el tiempo. Muchas gracias, espero que les haya gustado, que les haya servido y por sobre todas las cosas entendiendo que es una introducción y espero que les haya servido y que de a poquito lo vayan utilizando en su día a día. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Picasso, por esta presentación. Creo que fue bastante interesante, bastante completa y sobre todo bastante atractiva visualmente. La verdad es que para todos los que nos gusta el arte, sí. La combinación está increíble y muy didáctica también como para entender varios de estos ejemplos. Sí, traté de ser lo más escueto posible, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que fue como ahí un poquito de cada cosa, pero creo que más o menos se entendió el concepto, sí. Sí, claro que sí. Y por lo mismo, ahorita vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Les pido a todos los que tengan cualquier duda, incorporarla a la cajita del chat que sale ahí en sus pantallas para que
se las vamos a hacer a Picasso, aprovechando que lo tenemos aquí. Y ahorita llegó preguntan, para una persona que convertir y hacer este tipo de análisis, ¿qué clase de activos consideras, Picasso, que son los más idóneos a la hora de operar? Para aquellos que recién empiezan, ¿verdad? Sí. Bueno, dejé entrever en un lugar que hablaba un poco de la volatilidad, ¿no? Lo que se dice generalmente es cuanto un activo es más volátil, o sea que puede moverse verticalmente mucho más fuerte al alza o a la baja, generalmente se le dice que es para los traders más experimentados, con lo cual, por ejemplo, no sé, el mercado de las criptomonedas, por ejemplo, tiene una volatilidad muy alta. Pero sin embargo, algo que siempre se dice es, bueno, quizás empezar con menos dinero, porque también empezar a estar dentro de la dinámica de los mercados y empezar a amigarse con la volatilidad, me parece que tiene que ser parte del proceso. Perfecto. Otra pregunta que tenemos, ¿qué consideras que debe ser lo primero que debe aprender a ser un trader para tener éxito en los mercados? Que es un poco, creo que lo que ahorita te explicabas también. No, claro, creo que algo que pasa mucho también, viste que había uno de los pilares que decía que la historia se repite, ¿no? Como así hablábamos de los triángulos y hablábamos de determinados elementos técnicos. Creo que algo que sucede es que uno tiene que empezar a ver muchos gráficos, tiene que empezar a empaparse de gráficos y empezar a que la experiencia empiece a llegarle a uno. Uno empieza a afilar el ojo, y eso es un poco lo que a uno le empieza después con el tiempo, cuando lo bien llamado experiencia, que pasa en todas las profesiones, en la medida que empiezan a suceder las mismas cosas, sucede un mismo error, listo, ya sé que puede suceder esto, entonces me anticipo. Me parece que una de las cosas que tiene que tener aquella persona que recién empieza es un poco de paciencia y empezar a empaparse con el mercado, con los distintos tipos de mercado, porque cada mercado tiene su volatilidad, su comportamiento, etcétera, etcétera. Me parece que es el camino a seguir. Perfecto. Otra pregunta que nos mandaron es, ¿cuáles consideras que son los indicadores técnicos más efectivos? Buena pregunta, buena pregunta. Hay varias cosas que hoy no las nombré, que pueden ser todos los que son los indicadores. Las medias móviles podrían ser indicadores. Hay algo en la teoría a veces que se pisan que indicadores y osciladores. Voy a tomarlos todos dentro del mismo grupo. Una de las cosas que dejé entrever, que me parece que también es interesante, hablaba de el agotamiento de las tendencias. Bueno, hay dos indicadores que son bastante importantes que sirven para complementar el análisis, que son dos indicadores que ayudan a detectar, entre comillas, los agotamientos de tendencia. Por un lado es el RSI, ese es un indicador, y el MACD. El MACD y el RSI son dos indicadores que ayudan a poder entender algo que se le llama momentum, ¿no? Que es para poder entender en qué lugar puedo estar yo posicionado en la tendencia. Bueno, esos dos indicadores, que hoy no los nombré, tampoco nombré a Fibonacci, que es impresionante todo lo que se podría hablar sobre Fibonacci, porque habla de los retrocesos y movimientos del precio a través espectacular y una herramienta también fundamental para utilizar, pero que hoy no nos daba el tiempo. Creo que tanto el RSI como el MACD nos ayuda a nosotros para poder entender si una tendencia se agota, y otra vez, para complementarlo con canales, con línea de tendencia, con línea de contratendencia, bueno, y todo lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? Me parece que son dos a destacar. Otra pregunta que nos llegó es, ¿qué plazos son los que más utilizas en las medias móviles? Bien, buena pregunta. Las medias móviles casi que se dividen en lo que se llama lentas y lo que se denominan rápidas. Hay una media móvil que utilizo siempre, también están las exponenciales, ponderadas, hay un montón de otras cosas, no vamos a entrar en detalle. Yo la media móvil que utilizo siempre es la de 200. La media móvil de 200 es una media bastante lenta, reacciona lento, porque toma las últimas 200 sesiones, con lo cual ese promedio va mucho más lento que una de 10 sesiones. Personalmente utilizo mucho la de 50 y la de 200.
sería una un poco más rápida y una más lenta. La lenta nos ayuda a entender mucho más una tendencia más de largo plazo. La lenta, justamente la de 200, nos ayuda a entender un poco más ese largo plazo, para poder calmarnos un poco. Y luego tenemos una un poco más rápida, que puede ser la de 50. Tenemos otras importantes, como puede ser la de 20 y la de 10. Las utilizo en menor medida, es algo como mucho más rápido, es más para un trading más corto, que también son utilizadas, las utilizo, pero si tenemos que elegir para poder entender tendencia, 50 y 200. Ok, también nos preguntan, ¿qué opinas del FIBO? Bueno, FIBO es Fibonacci, lo que decíamos recién, es la herramienta, es una herramienta espectacular. Obviamente no nos da el tiempo. Lo que marca Fibonacci nos permite, por ejemplo, luego de una tendencia alcista, por ejemplo, cuando una tendencia bajista empieza a aparecer por ese cambio de ciclo, Fibonacci, por ejemplo, nos podría plantear determinadas áreas donde el precio podría reaccionar. O sea, es una gran herramienta porque nos quita un poco esa invisibilidad, que no sabemos hacia dónde puede ir el precio, pero Fibonacci nos permite, a través de los retrocesos de Fibonacci, encontrar esos puntos que la verdad funcionan muy bien, como son el 61.8, que es el más importante. Y luego tenemos también las extensiones de Fibonacci, que es cuando el precio ya se empieza a impulsar, nos ayuda incluso para complementarlo con otras teorías que yo utilizo mucho, como por ejemplo la teoría de ondas de Elliott, que también utilizo muchísimo, y la complemento con el análisis técnico. Bueno, ahí Fibonacci es fundamental. Perfecto, y ya para ir cerrando, nos preguntan si nos podrías dar una visión del panorama de los mercados, quizá del peso mexicano, del S&P 500. Bueno, lo que tiene los índices americanos, sobre todo, es que venimos en una clara tendencia bajista, ¿sí?, que comenzó hace un tiempo. Siempre decimos que luego de un swing alcista necesitamos una corrección, por decirlo de alguna manera. Hoy estamos en un punto bastante importante, porque lo que estamos teniendo, quizás hablo por hoy en día, los tres índices, tanto el Dow Jones como el Nasdaq y como el S&P, tenemos movimientos que van al unísono, pero con diferentes intensidades. Por ejemplo, el Dow Jones hizo un movimiento muy fuerte y el Nasdaq muy corto, con lo cual empieza a haber algunos desfasajes que nos empieza a generar ciertas dudas. Nuevamente, algo interesante, por ejemplo, es el Dow Jones generó un quiebre de una contratendencia, justamente lo que veníamos hablando ahora, pero por otro lado tenemos los otros dos índices que no sucedió eso. Lo más interesante que sucede hoy en los índices de Estados Unidos es que los tres reaccionaron en la media de 200 semanal. Eso significa generalmente cuando el precio llega a esa media, lo que nos ayuda un poco a determinar es que quizás es una zona de reacción. Bueno, en este momento estamos en plena reacción. Cuando un precio reacciona, hay que hacerle seguimiento para ver si esa reacción es realmente verdadera, ¿no? Entonces ese es el seguimiento que estamos haciendo en este momento. Después, los mercados emergentes vienen de caídas muy fuertes, y en este momento estamos viendo pequeñas reacciones que se ven, por ejemplo, también en el índice de emergentes, por ejemplo, por dar un ejemplo. Las acciones chinas vienen cayendo fuertemente y estamos teniendo una reacción desde abajo muy fuerte, pero también en una fuerte tendencia bajista, y ni hablar del campo de las criptomonedas y del Bitcoin, que tenemos incluso en ciertas, obviamente las criptomonedas han sufrido bastante y estamos en una plena tendencia bajista. Y como yo les dije hoy, lo importante es poder detectar las tendencias. Lo más seguro es que continúen esas tendencias hasta que por medio de los elementos técnicos podamos decir que estamos frente a quiebres y reversiones de las tendencias. Muchísimas gracias por esta última respuesta muy completa, Picasso. Y pues con esta damos cierre a la Master Session del día de hoy. Te agradecemos mucho haber acompañado a toda la audiencia del día de hoy junto con OctaFX. Les agradecemos y los invitamos a también seguir a OctaFX en todas sus redes sociales, ingresar a su página para que puedan conocer más de todas las herramientas educativas que tiene OctaFX y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Atrévete a tomar acción, porque solo de tus acciones depende cómo resulte todo. ¿A dónde te llevarán tus acciones? ¿En quién te convertirán? Comienza a invertir en OctaFX hoy mismo. Realiza la acción que lleva a la reacción. Una reacción que probablemente te sorprenderá. OctaFX. Toma la acción y comienza a invertir.